Es un gusto que esté con nosotros Ekri Colmenares. Ella es directora general de Asuntos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Ekri, siempre es un gusto que estén ustedes aquí y hoy hablar de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Buenos días, Pati. Muchas gracias, Omar. Buenos Hola, un días. placer tenerte de regreso. Sí, esta semana vimos varias cosas importantes con Venezuela, entre esas que hubo 2 sesiones especiales del Consejo Permanente de la OEA. Esta sesión del día martes, que fue la más importante, básicamente responde a una convocatoria que hicieron 18 países, de los cuales 14 habían suscrito una declaración la semana pasada, en la que dan de alguna manera respuesta a un informe de actualización que había presentado el 14 de marzo el secretario general Almagro sobre la situación de Venezuela. Si bien en esta declaración estos 14 países lo que hacen es manifestar su preocupación por la situación de Venezuela, refieren también que la expulsión o invocación de la Carta Interamericana debería ser el último recurso y que se debe seguir apelando a pues toda la negociación diplomática, ¿no? Y en este sentido lo que hacen es pues recordar la importancia de retomar el diálogo, cumplir los acuerdos y exhortan al gobierno a reprogramar el calendario de elecciones pospuestas, la liberación de presos políticos, pero sobre todo respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Esto pasó el día martes, fue una sesión donde más de 20 países manifestaron su posición sobre Venezuela y no se buscaba de ninguna manera suspender a Venezuela del organismo en esa sesión del martes, sino más bien pues manifestar la preocupación que hay en la región, invocar al diálogo y sobre todo apoyar y coadyuvar a las partes para que se pueda llegar a una negociación. Desde que asumió el poder Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez por una enfermedad de cáncer, pues ha recibido muchas críticas porque constantemente ha violado las instituciones democráticas, ha buscado pues perpetrarse en el poder. ¿Tú consideras que después de lo vivido ayer en Venezuela, al haber llamado esto un golpe de Estado por parte de la oposición, ya es un punto de inflexión en el país, o vamos a seguir viendo, o se va a seguir alargando en el tiempo pues estas denuncias, estas situaciones difíciles en Venezuela, y se va a mantener Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que lo que pasó el día de ayer es grave, sin duda. Viene, sin embargo, a abonar a lo que ha venido pasando en los últimos 2 años. Recordemos que la Asamblea Nacional está en desacato por el tribunal desde prácticamente que inició funciones a principios del 2016, pero con la sentencia del día de ayer, pues sí se deja de claro, sí se deja de manifiesto pues, que no existe una división de poderes, es un atentado a las instituciones democráticas y no solo lo llama golpe de Estado a la oposición, vimos ayer declaraciones muy contundentes en todo el mundo, especialmente en América Latina, con parte del presidente de Perú, Kuczynski, que inmediatamente retiró a su embajador de forma definitiva, y vimos declaraciones en la Asamblea Nacional de Costa Rica también condenándolo como un golpe de Estado. La misma expresidenta Laura Chinchilla lo llamó un golpe de Estado y en toda América Latina vimos manifestaciones de preocupación y de apoyo a la situación que está viviendo en Venezuela. Con respecto al futuro político, sigue siendo muy incierto. Yo creo que esto viene sin duda a agudizarlo, pero además pues sí viene a abonar a la crisis política. Creo que la comunidad internacional, en especial los países de América Latina, en el marco de la OEA, deben seguir ejerciendo presión. Es el único mecanismo, sobre todo, para garantizar también la democracia de la región. Vimos ayer al secretario de la OEA que está convocando nuevamente al Consejo Permanente de forma urgente y eso seguro pasará en los próximos días. Entonces yo creo que en este nuevo Consejo sí vamos a ver manifestaciones mucho más contundentes y sí una hoja de ruta probablemente más definida sobre qué se debe hacer en la región. Erki, ¿cómo has visto el papel que ha desempeñado México dentro precisamente de la Organización de Estados Americanos? Y también preguntarte si Maduro se ha pasado pues por el arco del triunfo, como decimos, a todas las instituciones venezolanas. ¿Qué posibilidades le ves a la OEA de que pueda lograr algo al respecto, ¿no? Sí, en primer lugar, México sí ha jugado un rol importante en estos últimos días con respecto a la situación de Venezuela en la OEA. Fue un líder en este tema de la declaración, ha dado
manifestaciones de apoyo, ha manifestado también su preocupación por la situación, incluso el día de ayer a primera hora también emitió un comunicado, si bien no tilda de golpe de Estado lo que está pasando en Venezuela, manifiesta la preocupación que existe por el respeto a las instancias democráticas y a la separación de poderes, ¿no? Entonces yo creo que México ha jugado un papel importante, lo vimos también en la sesión del martes en la OEA, donde hubo algunas propuestas y señalamientos importantes y de apoyo a lo que está pasando en Venezuela. Con respecto a Nicolás Maduro, yo creo que la OEA, digamos, su rol en este caso es simplemente garantizar que se mantengan las instancias democráticas, sobre todo también dar un ejemplo al resto de la región. No se puede dejar pasar esto por alto una vez más, y yo creo que América Latina lo que está haciendo ahora es simplemente poner en alto la voz de la democracia de la región, la defensa de la Carta Interamericana, y pues ya como muchos lo han manifestado, pues se agotó el diálogo, se agotaron las instancias y es el momento de que de forma unida y en el ámbito multilateral la OEA pues ejerza su rol, ¿no? Claro, y además el papel del ejército creo que va a ser fundamental. Sabemos que el poder ejecutivo, quien lo ostenta Nicolás Maduro, y el legislativo, que es la oposición, ya vimos que el poder judicial pues también, ¿no?, está alineado un poco a los intereses de Nicolás Maduro, pero el ejército, ¿qué papel va a tomar ante la práctica eminente manifestación de la sociedad venezolana en las calles? Yo creo que va a ser ahí el punto clave de cómo equilibrar la balanza ante un Nicolás Maduro contra las cuerdas. Sí, históricamente la verdad es que el ejército en Venezuela ha tenido un papel fundamental en la promoción y el respeto a la democracia, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, incluso desde Chávez, es que se le ha dado un rol principal en las acciones políticas al ejército y a los militares, y lo seguimos viendo con Nicolás Maduro. Se les ha dado competencias civiles, claro. y en estos casos pues lo que la oposición y en general el pueblo demanda es que precisamente cumplan su función de respeto, y estamos viendo manifestaciones desde el día de ayer nuevamente en Venezuela, en las calles, y yo creo que sin duda con lo que está pasando vamos a ver más movilizaciones, y sí, el ejército tendrá que pues, ejercer su rol de defensor de la democracia, y allí veremos hasta qué punto existe la verdadera división de poder. Protector de la gente. Pues muchísimas gracias, Ecri. No, al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo, a todo el equipo del Gilberto Bosques. Gracias. Buen día.